La atmósfera en la Liga Mayor de Béisbol no estaba cargada de suspenso, sino de una inevitabilidad sombría y electrizante a partes iguales. Todos sabían el resultado, pero la magnitud del dominio de Shohei Ohtani requería ser anunciada para ser creída. Y sin embargo, la noche del anuncio del MVP no se centró en la celebración abrumadora en Los Ángeles o en el frenesí en Tokio. Se centró en un silencio roto y la microexpresión de un solo hombre, el tercero en las votaciones, cuyo rostro prometía la tormenta que venía. Ese es el misterio que todavía resuena en los pasillos de la MLB. ¿Por qué una victoria tan predecible provocó una reacción tan catastrófica y autodestructiva? Para entender el huracán, hay que empezar por la tierra arrasada. Ohtani no ganó el MVP, lo demolió. Su segunda campaña consecutiva como 2 vías había sido sencillamente una aberración estadística. 55 jonrones, un OPS de 1010 y desde el montículo una efectividad de 2,87. Los expertos, los que habían visto a Ruth y Koufax, se quedaron sin epítetos. El veredicto de los 30 periodistas de la BBWA fue unánime, implacable. 420 puntos para Ohtani. No era solo una victoria, era una declaración de independencia de la lógica deportiva. Detrás de él, en segundo lugar, quedó Shure, con 260 puntos, un jugador excelente, pero eclipsado. Y en tercer lugar, el dentista de los Mets de Nueva York, a quien llamaremos Tengai, con 231 puntos. Es un abismo, no una diferencia, murmuró el legendario narrador Lalo Reyes en la cadena MLB Network. 18 puntos separan el genio del resto. No es mala suerte, es la realidad desnuda. Tengai y Shure eran estrellas, gigantes en su derecho, pero frente a la dualidad Ohtani, parecían solo mortales bien dotados. Y fue precisamente en ese momento de la anunciación que se capturó la escena que definiría la temporada. Mientras las cámaras de todo el mundo se centraban en la euforia californiana, una cámara solitaria en una sala remota capturó el rostro de Tengai. Cuando anunciaron que él era el tercer clasificado, su rostro pasó de la expectativa forzada a una mezcla hiriente de shock, confusión y negación visceral. Su labio superior se crispó apenas, un diminuto tic, y sus ojos, que un segundo antes miraban al frente, se clavaron en el suelo como si buscaran una grieta para desaparecer. Apretó la mandíbula. Su mano, fuera de cuadro, apretó un puño que no soltaba. No era la expresión de un atleta que acepta una derrota honorable. Era el semblante de un hombre que sentía que la meritocracia le había fallado de forma cruel e incomprensible. El golpe emocional fue devastador, pero lo que vino después fue el acto de autoinmolación más dramático visto en años. Minutos después del anuncio, Tengai apareció en una entrevista remota. La calma forzada en su voz solo disfrazaba la rabia y el orgullo herido que ardían en sus ojos. Él mismo abrió la herida. Siento que, por lo menos, yo merecía más. Mi movimiento a un nuevo equipo en medio de la temporada, mi adaptación, yo hice mucho más con menos apoyo de lo que la gente reconoce. Esta era la primera puntilla, la clásica excusa del entorno desfavorable. El comentarista, visiblemente incómodo, intentó conducir la conversación hacia un reconocimiento del logro de Ohtani, pero Tengai interrumpió, desviando el ataque hacia el segundo lugar. Una risa corta, casi un resoplido de desprecio, salió de él. Shure tuvo una gran temporada, nadie lo niega, pero estar yo por debajo de él, eso es un absurdo. Miren los números. Mi poder, mi porcentaje de envasado es superior. Y entonces lanzó la bomba, la frase que paralizó los paneles de análisis en ESPN y Fox Sports, la declaración que se convirtió en tendencia mundial en 5 minutos. Mirando fijamente a la cámara, con una intensidad helada, sentenció: que se queden con su premio. Honestamente, aunque me lo hubieran dado, no lo habría aceptado.
Es una farsa ridícula. El silencio que siguió en el estudio de televisión fue ensordecedor. Nadie en la historia reciente había insultado de forma tan flagrante uno de los premios individuales más prestigiosos del deporte. La doctora Herrera, la analista de datos de la cadena, solo pudo sacudir la cabeza con incredulidad. Su argumento se basa en la emoción, no en la evidencia. Si lo analizamos fríamente, interrumpió ella, su voz cortante como el hielo, Tengai tuvo 45 jonrones y un OPS de .980, números de Salón de la Fama en casi cualquier otra era. Pero su argumento de que Scherr está por debajo es insostenible. Scherr tenía una defensa de élite y un índice de carreras creadas superior en situaciones de alta presión, por no mencionar que lideró su liga en triples. Pero la verdadera refutación vino de los datos que Tengai intentaba ignorar. La rabia de Tengai no era porque pensara que había perdido justamente contra Scherr, sino porque Ohtani había invalidado la métrica misma que definía el éxito. El profesor Morales, nuestro experto en historia del juego, lo resumió perfectamente. Muchos dicen que Ohtani tiene la ventaja Dodgers, que su entorno maximiza su talento. ¡Qué tontería! Tengai ignora que Ohtani es el entorno. Ohtani no solo suma una ventaja ofensiva y una defensiva, sino que duplica el valor marginal de reemplazo. Su impacto va más allá del número de carreras. Reduce la necesidad de un ace y de un bateador designado, liberando recursos en el roster de maneras que el cálculo tradicional no capta. Intentar compararse con él es como intentar ganar una carrera de Fórmula 1 en un tractor. La furia de Tengai es la manifestación de la vieja guardia, la frustración de un atleta de élite que de repente se da cuenta de que su techo es el piso de otro. Su argumento de «yo merezco más» es el grito de pánico de alguien que ve que las reglas que definieron su grandeza han sido reescritas por un hombre que ni siquiera pertenece a la misma especie deportiva. La diferencia de 189 puntos en la votación no fue un error de los periodistas, fue el reflejo exacto de la brecha real. El pequeño tic en el labio de Tengai, el puño apretado, su declaración final de desprecio, no son solo una muestra de mal perdedor, son el sonido estridente del béisbol tradicional colapsando bajo el peso de una nueva y brutal verdad. En la era Ohtani, la excelencia simplemente ya no es suficiente, y esa, mis amigos, es la verdadera tragedia deportiva.